Empezando con el primero, voy a leer una noticia de Contrainfo. Sudamérica y el shock eléctrico bajo las nuevas guerras híbridas, escrita por José Negrón Valera. Esto de Contrainfo. Poco se habla de la importancia de la energía eléctrica para sustentar nuestro modo de vida moderno. Se lo da como algo que simplemente existe. El incidente ocurrido en Argentina nos sirve para repensar los supuestos del sentido común y además arrojar algo de luz sobre hechos que algunos prefieren que permanezcan a oscuras. ¿Está preparada la Argentina para resistir a este tipo de situaciones? Lo ocurrido el domingo demuestra claramente que no. O sea, el país está completamente indefenso. Sí, bueno, nuestro caso ya hace 2 domingos. Sí, exactamente. Esto fue hace 2 domingos, pero bueno, como hemos tenido entrevistas y eso no lo hemos podido tratar. Luego dice postales de una amenaza latente, ¿no? Mientras en New York Times se preparaba para publicar información sobre cómo Estados Unidos planea sabotear las redes eléctricas de Rusia, un mega apagón se producía en Argentina, afectando no solamente a Argentina, sino también a Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Quisiera resaltar 2 cosas en esto, ¿sí? En principio, bueno, la falta de infraestructura que hay. O sea, que haya un apagón y que hasta el día de hoy no sepamos quiénes son los culpables, por qué sucedió y demás, porque es un apagón, a nivel nacional. Sí, no es que se apagó la parte de una localidad. Sí, es que Quilmes, Berazategui, Utuizangó, lo que fuese. Claro. La mitad o un cuarto de ella, bueno, se quedaron sin luz por una tormenta. No, fue un apagón a nivel nacional y sudamericano. Ese es el otro 2 puntos que quiero tocar. Cómo también estamos conectados en esto. Cómo vemos acá la necesidad realmente de afrontar estos problemas en conjunto, ¿no? Estaba viendo justamente eso, me llamaba la atención. Claro, ¿cómo puede ser que se extienda hasta Uruguay, sur de Brasil, Paraguay? O sea, muchas veces parece que uno, por mencionar las dimensiones geopolíticas de algo como un apagón, o de la gran política, parece que nos llaman conspiranoicos, pero yo no veo nada de conspiranoicos sabiendo que la energía no la manejamos nosotros. Bueno, pero sí, Lucas, me gustaría que me comentes si hubo una denuncia penal, creo ahí, ¿no? Más allá que no trascendió desgraciadamente contra algunos personajes. Sí, claro. Un tanto, digamos, corruptos, porque quisiéramos llamar. Demasiado. Sí, ellos les gusta o decir deshonorables, digamos. Ellos le dicen conflicto de intereses, ¿viste? Cuando la corrupción es de ellos. Claro. Apagón histórico, es también una nota de Contrainfo. Denuncia penal contra Peña, Lopetegui, Mindlin, Caputo, Lewis y Calcaterra, contra todos. El 18 de junio fue esto. O sea, tenemos que saber en este aspecto que Edesur, Edenor y demás dependen en su mayoría de lo que es Macri, lo que es, y sobre todo sus grandes socios, Lewis y Mindlin, ¿no? Sí, claro, porque aparte Macri y quizás los amigos de Macri son los poseedores de la mayor parte de las distribuidoras, o sea, las grandes distribuidoras, las grandes proveedores de energía, en Yacyretá y en otros lados también. Nadie nunca habla de estas personas, ¿eh? Es increíble cómo pasan los gobiernos. Ellos siempre están, los Lewis siguen estando, los Benetton siguen estando, sí. Los Edelstein continúan. Por supuesto. No solamente continúan, sino que si uno ve cada gobierno desde el menemismo hasta la fecha, son amigos aparte. La matriz productiva se mantuvo intacta. Mira, dice la nota, dada la gravedad institucional del histórico apagón del domingo, fueron denunciados por averiguación de delito el jefe de gabinete, Marcos Peña, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y los empresarios amigos del gobierno, Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Joe Louis. Fíjate cómo están los puestos claves, ¿no? Jefe de gabinete, que maneja a todos los ministros, secretario de Energía, y luego, bueno, obviamente empresarios amigos. Es increíble realmente que alguien como Lewis, que nos prohíbe a los argentinos entrar a un lado escondido, sí, en lo que es el Bolsón, en Río Negro, tenga a su cargo, sí, empresas que tendrían que ser del Estado. Y no solamente eso es lo peor, sino que sea amigo del mandatario argentino, en este caso el presidente Macri, lo cual nos hace pensar, por supuesto, esta persona que va a la mansión de Lewis, duerme con Lewis, ¿sí? Disculpen si alguno piensa mal, no queremos pensar de ese lado, sino de un lado corrupto, mafioso, claro, sí. Que nos da a pensar que no va a suceder nada, ¿me entendés? Que realmente son amigos, ya no llamemos del gobierno, del desgobierno, sí. Sino llamemos del Estado, porque muchas veces se dice el Estado es el problema, los políticos y más. Entendamos que no hay políticos, hay atorrantes saboteando esos puestos, exactamente. Que tampoco hay política, ¿sí? Solamente oligarquías. Ni tampoco hay lo que tanto ellos evocan en los medios de comunicación y la propaganda mediática, instituciones, porque acá se están tirando por la borda el principio de incompatibilidad con la función pública.
Bueno, pero del otro lado uno dice, bueno, ¿qué tenemos para paliar esto, no? Estos liberales, neoliberalismo. Bueno, Aníbal Fernández se declaró, ¿no? Como liberal de izquierda. Alberto Fernández. Alberto Fernández, sí. Perdón, No, los Fernández, sí. Sí, bueno. Salvando la distancia de cada uno. Agarra y dice, él, soy liberal de izquierda, pero ojo, pero peronista. Ah, claro. Perfectamente compatible. Es increíble porque tanto él, Labaña, me acuerdo, hace un tiempo declaró que él quería sumar a los socialdemócratas tanto como a los demócratas cristianos, Sí. porque, según sus palabras, esas eran las bases del peronismo. Claro, con el pequeño detalle de que ellos apoyaron la Revolución Libertadora, pero detalles, ¿no? Yo creo realmente que estas personas o nos toman el pelo Sí, o se aprovechan de la ignorancia en ciertas cuestiones del pueblo argentino acorde a esto, porque cualquiera tiene que saber que la socialdemocracia es la antítesis del peronismo. Sí. El liberalismo, ya sea de derecha o izquierda, son enemigos del peronismo, que siempre tuvo un papel de nacionalismo industrial, ¿sí? Exactamente. Aparte porque también la socialdemocracia se oponía a lo que Perón hablaba del nacionalismo cultural, que es algo que justamente lo que más hemos perdido en todo este conflicto político. Fíjate como señalamos en programas anteriores, ¿no? Hablando de las propuestas de cada uno, tanto de Macri y de Cristina, es como que en el caso del lado de Alberto Fernández, como dijimos, es un liberalismo de izquierda. O sea, siguió con esa línea. Habla del contrato social, o sea, que son definiciones totalmente liberales de izquierda, o sea, totalitarias, incluso demagógicas. Igual es bueno, por un lado, que se blanqueen las posturas, ¿sí? Sí. Porque de este programa ya hace tiempo venimos diciendo lo que es el progresismo. No es otra cosa que un liberalismo de izquierda. Sí. Que lo diga, la verdad que lo aplaudimos. Sí, totalmente. Por supuesto, sí renegamos y repudiamos que diga el pero, soy peronista. Pero ojo, es primero la patria, además no, primero ciertas ideas. Sí, sí. Y como último, ojo, no se olviden, así tengo más votos, que soy peronista, por supuesto. Claro, es peronista en el pero, nada más. Yo me gustaría resaltar una parte que dice, cuando digo esto no es que me quiero parecer a Cuba. Mira, se quiere excusar, dice, yo siempre digo lo mismo, yo me quiero parecer a Finlandia, me quiero parecer a Noruega. Quiero un Estado que esté presente, dándoles educación a los chicos, dándoles certezas a los adultos, seguridad de una vejez digna a los más viejos. Hay que aclarar un par de cosas con esto de los modelos nórdicos, porque en lo cultural Sí, por son favor. altamente progresistas, de forma cuasi totalitaria, es decir, las mayorías ahí no gozan casi de ningún derecho, salvo existir. No lo digo tampoco en un sentido tan extremo, pero la verdad es que en cuanto a derechos, en cuanto a representación social, las minorías tienen todo el poder y las mayorías no. Justamente ahora se están expresando partidos que expresan esa mayoría porque no lo está viendo. Y no digo jurídicamente aparte, no solamente culturalmente. Por otro lado, económicamente hay que aclarar otra cosa. No son paraísos ni de liberales de derecha, o sea, de falta de Estado, al contrario. Se han posicionado gracias a entender el rol del Estado y el rol de un proyecto político a lo largo plazo. La educación, por ejemplo, la plantearon a 50 años cuando empezaron a despegar esos países. Y por otro lado, tampoco son socialistas, como dicen algunos, ¿viste? Los progresistas dicen que ellos son de ellos. Sí, es entre los liberales y los socialistas en este aspecto se pelean cuando algo funciona bien, rápidamente se olvidan, por supuesto, de las recetas proteccionistas e industrialistas, y rápido no, pero funciona según el liberalismo porque se bajaron los impuestos, se abrió el mercado y llegaron las inversiones. Es cierto, para Nokia se bajaron los impuestos, pero le permitieron también ser un gigante y garantizarle que sea un gigante de lo que es la industria telefónica. No pasa que también se olvida el impulso total que ha recibido esto, ¿sí? Exacto, claro. Y cómo el Estado ha protegido a estas empresas cuando estaban en su época de crecimiento, de nacimiento, con las empresas extranjeras, ¿sí? Teniendo un ferro proteccionismo económico. Esto lo vamos a aclarar bien en el tercer bloque, porque desgraciadamente hemos visto que se ha hecho de una manera tan binaria lo que es el pensamiento ideológico, que es, si vos no sos de derecha, no sos liberal, entonces sos proteccionista, y se piensa que el proteccionismo es comunismo, ¿sí? Y del otro lado se piensa lo mismo. No, si vos no sos un proteccionismo comunista, que está muy lejano a ser un proteccionismo auténtico, sos por un lado totalmente pro libre mercado. Parece Claro. que no se puede pensar con el cerebro propio, ¿no? Sí, como decía Marcelo Bullo, justamente,
no tenés que ni dejar, si plantás una semilla de roble no tenés que dejar ni darle 0 agua, porque si no se seca, ni de darle 200 litros, porque si no, no tiene libertad, no se desarrolla. Aparte me gustaría resaltar la falta de visión estratégica, por ejemplo en este caso en Aníbal Fernández. Alberto. Sí, no sé por qué escribió Aníbal Fernández, la verdad. Bueno, sí. El inconsciente ahí. Porque Alberto Fernández, y no solamente el de Alberto Fernández, ya que no es la primera vez que escucho de los políticos, o los despolíticos como uno quiera llamarlo, con esta falta de visión estratégica, siempre viendo países de una visión ideológica, ¿sí? Uh-huh. No de una visión realista. En vez de compararse por el gran territorio que tiene Argentina, ¿sí? Por el lugar donde está con Sudamérica, además, ver opciones, por ejemplo, como Rusia, que es un gran territorio que tiene poca población para el gran territorio que tiene. Los rusos tienen 100 millones de rusos. Estamos hablando de un país bicontinental. Sí. Argentina, por ejemplo, tendría que tener de 100 a 200 millones. Tenemos 40 millones, ¿entiendes? Exactamente. O sea, tendríamos que ver ahí cómo hicieron los rusos hoy para tener una gran influencia geopolítica, ¿sí? ¿Cómo hicieron para que Europa empiece a prestar la atención a ellos? ¿Cómo hizo también Estados Unidos? A ver, es una patria también con grandes habitantes, un gran territorio, es una potencia industrial, ¿sí? Bueno, lo que mencionaste de Rusia es muy importante el impulso estatal, justamente, porque ahí tomaron posesión, el Estado soberano tomó posesión real, por ejemplo, del tema del gas. Entonces, Europa tiene una gran presión de parte de Rusia porque es el que prácticamente abastece a toda Europa de gas. Y sobre todo, ¿por qué no ir a la historia de nuestros países? Exacto. ¿Por qué no ver la patria que hizo San Martín, ¿sí? Ya quise ser peronista, ¿por qué no lo ve la patria que hizo Perón? Uh-huh. ¿Qué necesidad de ir y ver los países nórdicos y demás, cuando acá hemos tenido un modelo acorde a nuestra idiosincrasia, acorde a nuestro territorio, recursos y demás, con el proyecto nacional que desde la fecha actual los que llegaron al poder y se hicieron llamar peronistas, ninguno lo puso en práctica. No. El proyecto nacional, así como el plan renal de 1975, si mal no recuerdo, discúlpenme si me estoy equivocando, están esperando. Hace falta actualizarlo, por supuesto, a la época. Sí, 74, 75. Pero yo le diría que es bastante actual y no lo mencionan. Por supuesto no lo mencionan porque no los quieren poner en práctica. No, por supuesto. Prefieren jugar con la ignorancia del pueblo y llamarse a ser peronistas para recibir votos y nada más. Pero aquí el pueblo peronista, así como el pueblo argentino, tiene que ver estas cosas. Son neoliberales, ayer eran progresistas, socialdemócratas, ahora son liberales de izquierda. Sí, keynesianos. ¿Cuáles son sus ideas? Eso tenemos que empezar a exigir como pueblo. Bueno, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué va a hacer? Hemos aquí que resaltamos esta cuestión del nacionalismo industrialista y liberalismo pro-británico. Sobre todo habiendo tenido ejemplos en Argentina, desde San Martín, la que resaltamos en la línea nacional, Rosas, Irigoyen, Perón. Hemos tenido ejemplos que han quebrado todos los paradigmas internacionales y seguimos mirando cosas que ya no funcionan. Tal cual. Si bien lo vamos a ver ya en el tercer bloque, pero es bueno mencionarlo. ¿Por qué le decimos nacionalismo industrialista? Porque aprovechan nuestros recursos, ¿sí?, para producirlos como bienes manufacturados, generar miles o millones de puestos de empleo y no exportarlos como materia prima, que es el liberalismo pro-británico. En este aspecto, hoy podríamos llamarlo un liberalismo pro-potencias, que ya tiene desarrolladas sus industrias y precisa materia prima. Exactamente. Pero nosotros a materia prima la precisamos para desarrollarnos. Transformarlo. Aquí en toda Sudamérica, ¿sí? Exactamente. ¿Te parece? Vamos a un corte, Ale. Enseguida volvemos con el segundo bloque para hablar un poco del contexto internacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube. Por supuesto.